Veamos ahora precisamente una superficie plana sumergida. Esta superficie plana sumergida, que está representada por esa línea gruesa que se encuentra ahí, negrita gruesa, no toca la superficie del líquido, luego queda completamente sumergida. Y ahí se forma un prisma de presiones de forma de un paralelogramo, que tiene una base mayor y una base menor, y tiene una altura. Ustedes saben que precisamente el área del paralelogramo es base mayor más base menor sobre 2 por la altura, o la semisuma de las bases por la altura. Ese es el área del paralelogramo. Y tenemos la altura. Entonces la fuerza yo la puedo hallar como el peso de fluido de ese prisma que está contenido en ese paralelogramo. Un paralelogramo, un prisma que tiene una base de forma de paralelogramo. Y yo sumo la base menor más la base menor, la divido entre 2 y la multiplico por la altura, me da esa área que está sombreada, esa área azul que está sombreada, y la multiplico por el ancho, que es la dimensión perpendicular a la diapositiva, representada por la letra A minúscula, y me da el volumen. Ese volumen lo multiplico por el gamma del líquido y me da el peso del líquido que está en ese prisma de base de paralelogramo. Y es la fuerza que me genera el líquido sobre la compuerta. La línea de acción de la fuerza pasa por el centro de gravedad del paralelogramo. Hay que tener en cuenta que este prisma, este paralelogramo que tiene aquí, tiene un centro de gravedad y que la superficie que estamos considerando para hallar la fuerza tiene otro centro de gravedad, que generalmente está en el centro. Entonces no vayan a confundir los dos centros de gravedad. Y está el centro de presión, que es por donde pasa la línea de acción de la fuerza. De esa manera se puede calcular, y muchos ingenieros civiles precisamente utilizan este concepto para poder calcular las fuerzas y calcular la línea de acción de la fuerza. Lógicamente, pues ellos trabajan solamente con agua y entonces les queda mucho más fácil porque el líquido es uno solo, simplemente el agua. La línea de acción de la fuerza es una línea que es perpendicular al lado lateral de ese paralelogramo. O sea, es una línea que es perpendicular a la compuerta. Esta superficie plana sumergida generalmente se llaman compuertas porque son dispositivos que sirven para vaciar líquidos o drenar tanques. Entonces, muchas veces se le llama compuerta. Puede tener cualquier forma, puede tener una forma cuadrada. Dice que nosotros tenemos ahí solamente el perfil del área, no sabemos qué forma tiene. Puede tener una forma cuadrada, una forma rectangular, una fórmula redonda, una fórmula ovoidal, etcétera. Entonces hay que buscarle otra vista que sea perpendicular a esa superficie para poder saber cómo es la forma. Más adelante miremos precisamente de qué forma se determina las dimensiones de esa área, si son cuadradas, son rectangulares, etc. A manera de ejercicio, nosotros podemos hallar el centro de gravedad del paralelogramo y la fuerza que se genera. Lógicamente la fuerza también se puede hallar como la presión en el centro de gravedad por el área, que también es una fórmula muy fácil de utilizar. Pero ustedes pueden hallar ese centro de gravedad utilizando prisma de presiones y hallar en la magnitud de la fuerza también utilizando el prisma de presiones. Y estos valores que ustedes colocan ahí, ustedes le pueden dar, colocarle dimensiones a ese prisma. Colocan la dimensión del lado superior de esa compuerta, el lado inferior de la compuerta, la longitud de la compuerta, etcétera. Le colocan las dimensiones que quieran y hallan dónde queda el centro de gravedad, por donde pasa la línea de acción de la fuerza y cuál es la magnitud de esa fuerza, como el volumen de ese prisma que tiene forma de paralelogramo. Entonces, al final de la clase, ustedes me envían eso por correo al correo institucional. El correo es pedroantoniopa@ufps.gmail.edu.com. Vuelvo y repito. El correo institucional mío es pedroantoniopa@ufps.edu.com.
o al teléfono, no, al teléfono no ya, bueno, sí, al teléfono por el WhatsApp tal vez, 305 454 7833. Entonces espero precisamente que al final de la clase me lleguen toda esa información. En la diapositiva anterior les dije que tenía que enviar eso al correo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir compilando toda esa información que tienen que hacer ustedes al final de cada clase e irla archivando en una carpeta para posteriormente ser presentada. Entonces, de tal manera que no es necesario que tenga que enviar el trabajo que se le puso en la diapositiva anterior. Vamos a hacer una carpeta y ahí vamos a colocar todo lo que está haciendo en clase. Todos los problemas que van a hacer, que en clase lo vamos a colocar en esa carpeta. Y al final se les pedirá precisamente esa carpeta. Bueno,